Buenas noches, queridos hermanos. Me siento muy bendecido de estar aquí en esta noche y espero que ustedes estén bien en donde quiera que estén. Gracias por estar en este miércoles a las 7, un poquito después de las 7, pero aquí estamos listos para tener nuestro encuentro con la palabra de Dios. Inclinen sus rostros y oremos, hermanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta noche pedimos tu bendición. Estamos reunidos como hijos tuyos por este medio de la tecnología, porque nuestro mayor deseo es alabar, glorificar tu nombre y por supuesto también aprender de tu palabra. Te damos las gracias por el cuidado que has tenido con nosotros, tus hijos. Seguimos pasando incertidumbre y angustia por esta situación que todavía no se va. Te suplicamos que nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Muchas personas han sentido un golpe en su fe por esta situación, pero nosotros debemos de confiar en ti dentro de cualquier aflicción. No permitas que el enemigo se aproveche de estas circunstancias para mermar nuestra confianza y nuestra fe en ti. La fe es esencial para seguir en tu obra, en tu camino, en tu voluntad. Gracias por estar con nosotros en todo momento, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre y porque nosotros somos hijos tuyos y sabemos en quién hemos creído. Así que en esta noche, Señor, te suplico la presencia del Espíritu Santo, que se mueva en cada hogar donde está llegando esta clase. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, dispongámonos a estudiar la palabra de Dios hoy. Vamos a ver a Pablo cómo dentro de situaciones difíciles mostraba su fe y con hechos. Nuestro pasaje bíblico está en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 a 30. La semana pasada nosotros estudiamos Filipenses capítulo 1 también, pero del versículo 3 al 11. ¿Recuerdan? Fue una clase preciosa. Así es que hoy vamos a estudiar, para terminar este capítulo del 12 al 30. Hermanos, el propósito de este estudio es que aceptemos el desafío de vivir una vida completamente entregada a Cristo, a pesar de cualquier circunstancia por la que estemos pasando. ¿Puede bajar un poquito el micrófono? Perdón, hermanos. ¿Se han preguntado alguna vez, mis hermanos, cuántos de los amigos de Pablo lo abandonaron después de su conversión? ¿Cuántos de todos esos amigos que él tenía lo abandonaron cuando se enteraron que se había convertido a Cristo? Ahora la pregunta es para usted. Cuando usted recibió como Salvador a Cristo, ¿cuántos amigos, cuántas personas conocidas también dejaron de hablarle e incluso le criticaron? Ahora, ¿cómo fue rechazado Pablo por ellos, por esos amigos? Usted, ¿cuál fue la manera o la forma como fue rechazado por su decisión? ¿Cuántos le dijeron a Pablo, fíjese bien, que estaba completamente trastornado, que estaba loco, porque estaba tomando un camino totalmente diferente a lo que él estaba haciendo y lo que él era? Igual a usted, ¿cuántos quisieron hacerlo recapacitar, diciéndole, ¿a dónde vas? Ya tienes un camino hecho.
¿Es necesario que empieces otro? A Pablo le preguntaron ¿y qué pasaba con él? Él era una persona importante para Roma. Ustedes recuerdan el trabajo que hacía. Era un tremendo perseguidor de los cristianos. Y también le comentaron, le dijeron, todas las inconveniencias, ¿verdad?, de sus nuevas creencias, esas inconveniencias que le iba a traer su nueva creencia. A usted, me imagino que también le han de haber dicho, y ya sabes todo lo que vas a tener que dejar de hacer. Pero nosotros sabemos que vivir en Dios es mejor que cualquier cosa que haya aquí en este mundo. Cualquier cosa que vaya contrario a lo que Dios pide de nosotros, tenemos que dejarla para tener todos los beneficios que Dios nos puede dar, porque son eternos. Y todo lo que tenemos en este mundo es perecedero, se va a terminar. En el mundo está y en el mundo se va a quedar. Usted está en el mundo, pero no es de este mundo. Cuando llegue el momento de que muramos, solamente se va a quedar ahí la materia con la que caminamos por este mundo, fuimos peregrinos en este mundo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma va con el Señor por toda una eternidad. Y Pablo lo comprendió así. Así que al final de este hermoso pasaje bíblico, hermanos, que vamos a estudiar, podremos ver claramente la gran pasión que Pablo sentía por Cristo. Pasión, hermanos. Esta pasión por el Evangelio de Cristo distinguía la vida fructífera de Pablo, ¿verdad? Porque daba frutos. El apóstol Pablo no le negaba nada de sí mismo a su amado Señor y Salvador. A Pablo, hermanos, lo inundaba un incomparable sentido de gratitud por la gracia de Dios. ¿Usted siente lo mismo? ¿Está agradecido con el Señor? También tenía una profunda convicción de su deber. ¿Cuál deber? El de predicar el Evangelio. Y no solamente predicarlo en su tiempo o en su espacio, sino con prontitud y diligencia a todos los hombres que lo quisieran escuchar. Para eso quisiera que vayamos al libro de Filipenses, que es prácticamente lo que vamos, como le digo, vamos a estudiar hoy, excepto algunos versículos de apoyo que tengo de otros libros, pero vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, capítulo 3, Filipenses 3, versículo 14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así como leímos, hermanos, Pablo había respondido sin reservas, sin ninguna reserva, sin ninguna duda al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando él tomó esa decisión y cuando nosotros también la tomamos, hermanos, eso significa pasar innumerables sufrimientos. Vamos a pasar por mucho sufrimiento. Y en ese tiempo, como en otras partes del mundo, al menos que yo sepa aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo, se está en constante peligro de muerte por predicar la palabra de Dios. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa libertad que a veces penosamente no usamos para llevar la palabra de Dios. Amén. Somos privilegiados. Así que yo tengo la convicción de que la vida de Pablo, dentro de todas esas situaciones difíciles y también de gran satisfacción, fue una vida increíble, hermanos. No tengo ninguna duda. ¿Usted quisiera llevar una vida increíblemente productiva para la obra de Dios? Tenemos el ejemplo en Pablo. ¿No habrá otro Pablo en la actualidad? ¿Otro Pedro? ¿Otro Juan? Estoy seguro que sí. Pero no queremos
tomar la estafeta para seguir adelante. Así que esta noche Pablo nos desafía, hermanos, a gozarnos en las peores circunstancias. Ese es el desafío en esta noche. No solamente nos desafía, nos reta a entregar nuestra vida totalmente a Cristo, como Él lo hizo hace 2000 años. Le pregunto, ¿acepta usted el reto, verdad, de llevar el evangelio y gozarse dentro de circunstancias difíciles para proseguir en la meta como Pablo hasta el final de sus días? Quisiera hacer aquí un pequeño espacio, hermanos. Dice aquí que Pablo nos desafía, ¿verdad? Gozarnos en las peores circunstancias. Actualmente, hermanos, por esa situación que tenemos de salud, muchos hijos de Dios están llegando o están en un enfriamiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve esa iglesia floreciente, esa iglesia deseosa de estar con Dios, de buscar de Dios, de aprender de Dios? ¿Por qué estamos dando pasos para atrás? Si lo menos que podemos hacer es mantenernos, cuando menos en la posición que estamos, no podemos dar un paso atrás, mis hermanos. Esa es una de las peores situaciones y nada comparado con lo que Pablo pasó. Pablo lo apedrearon hasta dejarlo casi por muerto, entre muchas otras cosas que padeció, hambre, enfermedad. Nosotros nos estamos desquebrajando con esta situación, mis hermanos. Y es necesario, hermanos, que hagamos una verdadera reflexión, pero sobre todo, mis hermanos, creo que aquí la situación es que estamos de alguna manera dejando de orar. O si estamos orando puras cosas superficiales y repetitivas. Porque cuando uno está en comunicación directa con Dios, de todo corazón, no podemos enfriarnos de esa manera. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando por nuestra mente y por nuestro corazón? ¿Queremos hacerlo hasta después que pase esta pandemia, mis hermanos? Para volvernos a meter al camino, a seguir trabajando, a ser cuerpo parejo en la obra de Dios. Quizás, mis hermanos, en algún momento sea demasiado tarde. Nadie tiene la vida comprada. Así como se acuesta, amanece, se va a su trabajo, hace todo lo que tiene que hacer en su día. Pero así como se acuesta, muchas veces usted ya no se despierta. ¿Se la quiere jugar? ¿Quiere correr ese riesgo? Y no quiero forzarlo a que busque de Dios por temor a estar en su presencia. O más bien, que usted no vaya a su presencia, de estar cara a cara con Él. No es eso. Nada más quiero concientizarlo si realmente está pensando eso o no. Es muy obvio. Sí, yo sé que es muy obvio. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo yo no voy a pensar en eso? Sí, pero en los hechos no se ve que se esté pensando. Hermanos, los exhorto de todo corazón a buscar de Dios. Somos de Dios, conocemos a Dios, sabemos del poder de Dios, de todo lo que el Señor hace por nosotros. ¿Por qué brincarnos de lo seco a lo mojado? ¿Regresar otra vez a donde estábamos? Porque esa es la consecuencia. No para ahí donde usted diga hasta aquí. No para. Sí, hasta aquí con Dios, pero usted va a caer más y más a regresar a lo que era antes de conocer a Jesús. Gozo en medio de las peores circunstancias, como lo hizo Pablo y muchos otros personajes de la Biblia. No
los personajes de la Biblia, esos grandes hombres de fe y mujeres de fe, no durmieron en lechos de rosas, no traían zapatos de escalar, no traían tenis para caminar grandes distancias. Padecieron de todo, pero dentro de todas esas circunstancias se gozaron por trabajar para su Padre, su Dios. Yo le insto en esta noche a que usted haga lo mismo junto con nosotros. Bien, mis hermanos. Vamos a ver la apasionada vida de Pablo por Cristo, porque no solamente era un deseo de Pablo, él sentía pasión por Cristo Jesús. Y eso debe de ser un testimonio para nosotros. La vida apasionada de Cristo debe de ser un testimonio de Pablo para nosotros los cristianos. Pero para entender bien lo que es deseo, a decir, siento pasión por hacer esto. Bien, esa pasión que sentía Pablo. Vayamos a ver qué significa la palabra pasión, qué significado tiene. La palabra pasión proviene de latín, ¿verdad? Latín, que se pronuncia pasioque o pasioc, que se traduce como sufrir. En la pasión se sufre, hermanos. Esa pasión sentía Pablo y sufría, porque no todo el tiempo le iba bien. Si no estaba en la cárcel, era golpeado, vituperiado. Bueno, era un sinnúmero de cosas. ¿Por qué tendríamos nosotros, hermanos, por qué tendríamos nosotros más privilegios que Pablo? Decir, voy a ser nosotros cristianos sin sufrir, sin vivir en este mundo donde hay tantas cosas que nos hacen padecer. No. Así como Pablo, nosotros también tenemos que pasar nuestras pruebas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Pero estamos confiando en que Dios nos lleva de su mano dentro de todas esas situaciones. Así que la palabra pasión proviene del latín, que es pasioque, que se traduce como sufrir. Dicho de otra manera, mis hermanos, el significado bíblico de pasión se refiere a entender la interpretación de esta palabra completamente. Por eso lo estoy explicando. Debemos de entenderlo bien, para poder así comprender de una mejor manera cómo se puede utilizar, escuche bien, cómo se puede utilizar para describir la pasión. Esa pasión que representó Jesucristo. Hemos hablado de la pasión de Cristo. Esa era la pasión de Cristo, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados. Él tuvo pasión para salvarnos, ser intermediarios entre Dios y nosotros. Él es el que está ahí en medio. Él tuvo esa pasión. Él sufrió. Sabemos cómo sufrió. ¿Por qué nosotros, dentro de situaciones difíciles, nos tenemos que desquebrajar? Todos, hasta el Hijo de Dios sufrió. ¿Por qué no vamos a sufrir nosotros y no seguir adelante? Tenemos que hacerlo, mis hermanos. No hay hijos mimados de Dios. Dios no tiene hijos mimados. Todos somos igual delante de Él. Así como sufre un hijo, sufre el otro. Como goza uno, goza el otro. No hay favoritismos. Dios es un Dios justo, si está de acuerdo conmigo. Así que su pasión por nosotros lo llevó a morir en la cruz, a Jesucristo, ¿verdad? Sacrificando todo, no una cosa sí y otra no. Sacrificó todo, hasta la última gota de su sangre, con la cual somos lavados para salvación, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Perfecto. Por eso es que podemos afirmar que aunque la pasión es una emoción muy fuerte hacia alguna persona o algún ideal, mis hermanos, no necesariamente debe de ser interpretada como algo malo o algo negativo, sino más bien es un estado, o por así decirlo, mis hermanos, una condición en la cual nos dejamos llevar por nuestros sentimientos como una guía. ¿Para qué? Para nuestras decisiones y actitudes en nuestra vida diaria. En otras palabras, así como esos personajes de la Biblia, como Pablo, incluso Jesucristo tuvieron pasión, nosotros tenemos que tener pasión, hermanos, ¿verdad? Por llevar el evangelio a toda criatura y vivir en la voluntad de Dios y cumplir con todo lo que tenemos que cumplir con Dios. Porque nosotros,
sí queremos que Dios nos saque de donde estamos. Queremos que cumpla. ¿Y nosotros? Si recibimos, tenemos que dar. No podemos recibir todo el tiempo y no dar nada. O solamente cuando estemos cómodos, sin enfermedades, sin problemas económicos o bajo una pandemia como esta. Y ahorita hay una pandemia de pecado, hermanos. De esta pandemia salió una pandemia de pecado y de falta de fe. Pero esta está en usted decidir si entra esa pandemia o la aleja de usted. La otra no podemos hacer ahorita nada, la que está. Pero esa pandemia de pecado y todo ese desquebrajamiento de fe es su decisión. Y usted decide si entra esa pandemia o la deja por un lado. Tenemos que escoger, hermanos. Y usted sabe dónde está su decisión. A menos que usted realmente no le interese buscar de Dios. Pero recuerde, estamos comprometidos. Entre más conoce usted de Dios, más Dios le va a tomar en cuenta todo lo que haga contrario a lo que le pide. Porque usted ya sabe quién es Dios y qué hay que hacer en las cosas de Dios. Ya no podemos dar paso atrás, mis hermanos y hermanas. Así que necesitamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones a Dios completamente. Entregar nuestras vidas a Él con pasión, hermanos. Porque solo Él puede salvarnos, nadie más. No hay nada en el mundo, en el universo, que pueda salvarnos. Solamente la pasión de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque solamente Él está ahí para levantarnos. Nadie más lo va a levantar. A veces ni la propia familia lo va a levantar. Hermanos, a menudo cuando atravesamos por el sufrimiento, como le digo, se disminuye nuestro ánimo para fortalecer más nuestro testimonio, nuestro compromiso, ese compromiso cristiano que tenemos. No queremos saber nada del sufrimiento, pero esa es la vida real. El sufrimiento ahí está. No queremos saber nada, pero el sufrimiento aquí está en este mundo. Aquí está. Queremos estar ausentes de dolor y enfermedad. No. Claro que ese es nuestro deseo, que no venga el dolor, que no venga la enfermedad. Pero sabemos que en cualquier momento viene el dolor físico, emocional, sentimental. Así también como, como la enfermedad a nuestros cuerpos. Pero nosotros nos gozamos en medio de las tribulaciones porque tenemos un Dios poderoso. Tenemos que aceptar que es parte de este mundo. Tenemos que ser realistas, hermanos. Imagínense, hay muchos que predican, ¿verdad? Que todo va a estar bien por el hecho de ser hijos de Dios. No te preocupes, todo va a estar bien. Somos hijos de Dios. Oh, sí. Déjeme le digo algo. Ahora estamos estudiando el libro de Filipenses. Sí, lo escribió Pablo. Si Pablo los escuchara decir, todo va a estar bien, hijo. No te preocupes, somos hijos de Dios. Sí. Pero vayamos a... Si Pablo los escuchara decir eso, ¿qué cree que diría? Yo soy hijo de Dios también. Y si les contara lo que me ha sucedido durante todo mi ministerio, no estamos nosotros como hijos de Dios fuera de situaciones difíciles, de sufrimiento, de dolor, enfermedad, de golpes, de cárcel, de todo. No, por ser hijos de Dios no. Cristo dijo, y lo oímos seguido decir, va a decir, en el mundo tendremos aflicción. Sí, lo repetimos, hermanos, pero concienticémonos, reflexionemos sobre eso. Aceptemos que este mundo es así y que vamos a tener que bregar con todas estas situaciones. Así es, hermanos.
También, como les digo, les diría Cristo, ¿verdad? En Juan 16:33. Vayamos al libro de Juan, capítulo 16:33. Aunque se lo saben de memoria, es mejor confrontarlo directamente para no dejar ni una sola letra fuera de lo que es la palabra de Dios. Dice, en el mundo, en estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tener confianza en mí. Yo he vencido al mundo. No hay duda de eso. No podemos poner en tela de juicio la palabra de Dios. El dolor y el sufrimiento tiende a desenfocarnos, a desanimarnos de nuestra devoción personal y del trabajo en la obra de Dios. Sí nos vamos a desanimar, nos vamos a desquebrajar un poco, pero como una vara, se dobla, pero no se quiebra, mis hermanos. Así como la vara que se dobla, sí nos doblaremos o nos doblará el mundo para donde quiera, pero no permitamos quebrarnos. Y solamente esa fuerza nos la puede dar Dios. Pero déjenme le digo, aquí está algo alentador dentro de todo esto. Por el contrario, hermanos, cuando nuestro corazón está lleno de pasión por Cristo como estaba el de Pablo, podemos sobreponernos a cualquier adversidad y con la ayuda de la gracia de Dios lograremos que este sufrimiento se convierta, dentro de lo malo, se convierta en una oportunidad para crecer en la fe, no menguar en la fe, crecer en la fe y testificar el evangelio de Dios. No es para menguar nuestra fe en las situaciones difíciles, es para acrecentar nuestra fe, es una oportunidad de mostrar en el Dios que hemos creído. Seremos probados. ¿Cómo se va a probar la fe? Se va a probar con este tipo de dificultades. Y algunos estamos reprobando el examen. Algunos estamos reprobando el examen de la fe. Hermanos, somos llamados para anunciar a Cristo en medio de las adversidades. Nosotros, sus hijos, los que conocemos de Cristo, los que entregamos la vida a Cristo, somos llamados para anunciarlo en medio de las adversidades. Para eso vamos a ir a los versículos 12 y 14 del libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, como le dije, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Fíjese lo que está diciendo. Por favor, al 12 otra vez. Quiero que sepáis, hermanos, le está hablando a los filipenses, que las cosas que me han sucedido, estaba en la cárcel, han redundado, han sobreabundado más bien para el progreso del evangelio, no para dar un paso atrás, mis hermanos. Es una oportunidad que tuvo Pablo y la aprovechó muy bien. El número 13, por favor. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, ¿verdad? Todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo ve? Eso está todo contrario a lo que muchos estamos haciendo ahorita dentro de estas circunstancias. Pablo lo aprovechó como una oportunidad. Fue una oportunidad para él. Esa celda donde estaba en la cárcel, él la convirtió en un cuarto de guerra, en un cuarto de oración. Y desde ahí también hizo un púlpito. Hizo un púlpito en ese lugar donde estaba para exponer la palabra de Dios. Y no solamente a uno que otro, fue al carcelero, a la familia, a los soldados, miles de soldados, porque había turnos de soldados, nunca eran los mismos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? En el pretorio, ¿sabe lo que es el pretorio? Era el lugar donde estaban los juzgados, los tribunales, pero también era la casa del gobernador. Ahí había más personal. Dice que en el pretorio también. Estaba teniendo éxito. Tomó esa oportunidad en sus manos.
¿Nosotros tomamos las oportunidades que Dios nos da o nos echamos para atrás? Hermanos, en estos versículos, Pablo contestó una preocupación que seguramente tenían los filipenses. O sea, contestó algo que quizás estaba en la mente de los filipenses. Él quería que ellos supieran que la bendición y el poder de Dios aún estaba con él, aunque estuviera encarcelado y en peligro de muerte. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios. La obra de Dios aún continúa. ¿Nosotros estamos en la voluntad de Dios? ¿Está mermando nuestra fe? Es una pregunta para todos. La obra de Dios continúa también en usted. ¿Usted está continuando con la obra de Dios como Pablo? Dentro de esa situación que estaba Pablo, pero usted en el contexto actual, ¿lo está haciendo? Cuando Pablo estuvo con los filipenses, hermanos, hubo ejemplos asombrosos del poder de la soberanía de Dios, el cual culminó con un escape divino de la prisión, como sabemos, y en su reivindicación con los magistrados, ¿verdad?, que reconocieron que cometieron un error con él. Pero, hermanos, dentro de todo eso, los filipenses vieron todo eso que Pablo hizo. Pero no debería de sorprendernos, hermanos, que en algún momento algunos de los filipenses, ¿verdad?, se preguntaran, bueno, ¿dónde está el poder de Dios aquí? Si este hombre trabaja arduamente para su obra, ¿por qué permite que esté en la cárcel? Como le digo, ¿por qué Dios permite que Pablo esté preso? Si Pablo está anunciando el evangelio de Jesús poderosamente. Hermanos, como siempre decimos, pero es que así es. No hay otra manera de decirlo porque es muy común que todos lo oímos. Nosotros no sabemos qué propósitos tiene Dios dentro de cualquier situación. Quizás en esta situación que estamos viviendo, Dios tiene un propósito para la humanidad, porque no solamente es en Estados Unidos, en México, en Brasil, en China. Esto es a nivel mundial. Quizás es una oportunidad que debemos de tomar nosotros, hermanos, para mostrar lo que Dios puede hacer. Y lo van a hacer los hijos de Dios, los que conocen de Dios, los que saben lo que Dios quiere para el hombre. Nosotros. Si nosotros nos estamos desquebrajando, ¿qué esperamos de los demás que no conocen de Dios? Nosotros debemos de tomar esa oportunidad, hermanos. Pablo, como sabemos y les estoy diciendo, estuvo en la cárcel. Sin embargo, él siguió adelante. Hizo latente en los filipenses, les dijo, estoy aquí, pero sigo trabajando. No importa donde yo estoy, donde quiera se puede trabajar. Y así lo hizo. Y no solamente eso, mis hermanos. Él siguió adelante con la obra de Dios. Y Pablo escribió en las prisiones, en sus prisiones, escribió el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, entre otras cosas. Quedamos muy mal parados ahí cuando nosotros, dentro de situaciones que no son tan fáciles, pero también no son tan súper difíciles, no haciendo lo que tenemos que hacer. Mire todo lo que hizo Pablo. Me van a decir, no, pues es que Pablo era Pablo, sí. Pero como le digo, hay muchos Pablos. Puede haber muchos Pablos, pero no hay esa entrega que Pablo tenía. Y en todo caso, vamos a hacer lo que podemos hacer. Con hacer lo más que podemos nosotros, Dios lo aprecia. No tiene un nivel de calidad, sino de entrega de sus hijos. Él quiere ver la entrega de sus hijos, el deseo, la pasión por servirle. Y déjeme le digo una cosa, Dios no echó a perder el tiempo de Pablo durante el encarcelamiento, ¿verdad? En Roma, no. Dios nunca desperdicia nuestro tiempo, hermanos. Dios nunca lo desperdicia. Pero nosotros sí podemos desperdiciarlo, hermanos, al no sentir el propósito de Dios para nuestras vidas en nuestros momentos de sufrimiento. No desaprovechemos nuestro tiempo, hermanos.
aún dentro de situaciones difíciles, podemos aprovechar ese tiempo como Pablo y seguir adelante, continuar con la obra de Dios. Las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera, escuche bien, de conducirse en medio de todo aquello, puso en claro para todos aquellos que lo observaban en aquel tiempo y para nosotros en la actualidad, que él no era solamente otro prisionero. No era solamente otro prisionero, era un emisario, un heraldo de Dios en medio de las tinieblas y la injusticia. Porque también como él sufría, había otros que sufrían ahí. No solamente Pablo. El apóstol Pablo condujo a la conversión no solamente al carcelero y a su familia, sino también a muchos prisioneros, muchos soldados de aquella cárcel y, como le dije, el pretorio. Haga cuenta que es una corte donde está el juez, el jefe de ahí, el gerente, lo que usted le llame, todo el personal. Él no se limitó nomás a los soldados, los carceleros, los prisioneros, no. A todo el que pudo le habló de la palabra de Cristo. Vayamos a los versículos de ese mismo libro y capítulo 15 y 18. 15 y 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, para hacerlo sufrir más, pues. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Como diciendo, no importa, aunque me estén criticando, me estén diciendo dónde estoy y por qué estoy ahí, si soy tan supuestamente de Dios, no importa, háganlo, anuncien a Cristo. Y en esto me gozo, dice, y me gozaré aún. Bien, mis hermanos, Pablo sabía que algunos predicaban a Cristo para sobrepasarlo, como dicen por ahí, para ponerle el pie, para ganar reconocimiento, para opacar su ministerio, para promover sus propios nombres, sus intereses. Esas personas están contentas de que Pablo estuviera preso, ¿verdad? Ellos pensaban que esto les daría una gran ventaja sobre él, porque para ellos era una especie de concurso de predicación de la palabra de Dios y de evangelización. Pero Pablo dice, no importa, si quieren pisotearme a mí, háganlo, pero si es porque están anunciando a Cristo con buenas o malas intenciones, adelante, anuncien a Cristo. Yo me gozo dentro de todo eso y me gozaré, lo recordaré y sentiré bien. Hermanos, estas personas estaban motivadas al menos por parte de un espíritu, podemos decir, competitivo, el cual era muy común y es muy común en la actualidad en nosotros también. Esto sucedió en aquellos tiempos, pero también sucede hoy. Y también sucederá en el futuro. Y hermanos, a menudo sucede también en todas las iglesias entre hermanos. Sigue sucediendo. A veces vamos más allá de una competitividad sana. Vamos más allá. La ambición, hermanos, no es necesariamente mala. No. Déjeme le digo por qué. No hay nada malo, hermanos, en querer ser lo mejor que podamos para Dios. Pero eso sí, la contención, las discusiones, las peleas y todo eso, la contienda, cuando sucede eso, es que está más enfocada a nuestra imagen, a nuestro éxito personal, en lugar de buscar un verdadero éxito para Dios, no para nosotros, para la gloria de Dios. Como le digo, las peleas, las disputas, los conflictos, no le agradan a Dios, a Dios nuestro Señor. No le agradan. Y menos entre los miembros de su iglesia, entre sus hijos o los integrantes de una familia. Dios no se agrada de eso. Las prisiones de Pablo nunca evitaron que se predicara el evangelio de Cristo. Dios siempre busca los medios, hermanos,
Como le digo, dentro de las situaciones difíciles, usted no está solo. Dios está obrando. Él sabe cómo hace las cosas. No pretendamos saber más que Dios. A veces nosotros podemos ver aquí, nuestra mirada está aquí, y la de Dios es algo que no podemos ni siquiera medir con nuestro intelecto, nuestro cerebro. Nosotros estamos viendo aquí y Dios está haciendo otras cosas alrededor de esa situación difícil como Pablo. Pablo estaba en la cárcel y le daban duro, hermanos que lo criticaban, líderes de otras religiones, incluso cristianos líderes querían sobrepasarlo, estar encima de su ministerio. Pero de una manera u otra, Dios aprovechó todo eso para que se anunciara a Cristo. Así como le digo, cuando sucedió todo esto, ¿verdad? Eso motivó más a cristianos a llevar el evangelio a quien quisiera escucharlo. Vieron que Pablo, a pesar de que todo eso que le hacían, siempre eso los motivó de decir, si Pablo tiene de nuevo dentro de la situación que está para predicar la palabra de Dios, está en la cárcel, está sufriendo, está expuesto a morir, ¿nosotros haremos menos? La pregunta es, ¿nosotros vamos a hacer menos en estos tiempos? Los filipenses, al ver a Pablo de esa manera, decían, si él puede, estando como está y donde está, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Hay muchos que están haciendo bastante, ¿por qué nosotros no? Está en la palabra de Dios, no es algo personal, está en la palabra de Dios. La obra de Dios se está haciendo, mis hermanos. Sigue adelante, porque nunca va a parar. Se está haciendo. Y se hará hasta el fin de los tiempos. Si usted no quiere seguir adelante, es su decisión. Dios le dio albedrío, libre albedrío. Vendrán otros a hacerlo. Yo lo insto a que no pierda su oportunidad, a que no pierda su lugar. Siempre puede arrepentirse y regresar, sí. Pero ¿quién le garantiza que usted puede regresar cuando usted quiera? ¿Quién le garantiza eso? Pablo confiaba ciegamente en medio de sus circunstancias. ¿Usted confía ciegamente en medio de sus circunstancias en Dios? Así como Pablo lo hacía dentro de la situación que vivía. Vayamos a la palabra de Dios. En este mismo libro y capítulo vamos a los versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, no importando las circunstancias en las que estaba, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. ¿Cómo ve? Cristo será magnificado en mi cuerpo, por vida o por muerte. Bien, hermano. Pablo sabía que el Señor estaba en control de todas las circunstancias. Tenía la fe que el Señor, ¿verdad?, estaba en control de todas las circunstancias. Así debemos de estar nosotros, con esa confianza en que Dios tiene control. Y dice, aun cuando se aproximaba su juicio ante César, o sea, Nerón, el César Nerón, ya les he hablado de Nerón, ¿verdad? Quien era un ser oscuro, perverso, malvado, sanguinario, era cruel. Aún así Pablo dice, o por vida o por muerte. Pablo estaba confiado debido a que sabía que los filipenses oraban por él.
Si Pablo pedía oración por él para seguir adelante, le pedía oración a los filipenses. Quiero preguntarles en esta noche, ¿ustedes oran unos por otros en esta situación? ¿Oran por sus líderes? Líderes, ¿oran por su pastor? ¿Lo apoyan? ¿Le dan la fuerza que a veces necesita? ¿Levantan sus brazos para que siga adelante? ¿O lo dejan solo? Pablo necesitaba oración. Su hermano necesita oración. Su líder necesita oración. Líder, su pastor necesita oración y ayuda. No hay hombre, por más grande que sea, en fe o en lo que sea, que no necesite la oración. Y no digamos, la oración tiene poder como una frase hecha. No. Tengamos la certeza de que la oración tiene poder. Así que ahí estaba Pablo en la prisión, frente a un hombre sanguinario y oscuro como era Nerón. Pero Pablo estaba confiado debido a que sabía que los filipenses oraban por él. Su liberación de la cárcel estaba conectada. Él confiaba, ¿verdad?, en que la oración de los filipenses, ¿verdad?, iba a ayudar para su liberación. Así que podemos decir hipotéticamente, o en teoría, ¿verdad?, que si los filipenses no oraban por Pablo, entonces la liberación por parte de Dios para Pablo sería hasta cierto punto entorpecida a falta de esa oración. ¿Sí? Pablo tenía eso en la mente, que necesitaba, aunque sabía que tenía un Dios todopoderoso, necesitaba la oración de su iglesia. Su pastor necesita su oración, hermanos, hermanas. Su pastor necesita oración. Oremos por todos, no solamente su pastor, su líder, todos como iglesia, como un solo cuerpo, una comunidad cristiana. Y fíjese, le digo esto de Pablo, porque al parecer Pablo pensaba de esa manera, ¿verdad?, que necesitaba la oración de su iglesia, aunque sabía que Dios tenía el poder para liberarlo. Él pedía que ellos intercedieran por él. Así que esto nos muestra lo serio y lo importante que es la oración, hermanos, dentro de todas las circunstancias difíciles que nos aquejan actualmente. Sin embargo, hermanos, no era la oración de los filipenses en sí misma la que iba a satisfacer las necesidades de Pablo. Era la provisión del Espíritu de Jesucristo, la cual venía a Pablo por la oración de los filipenses. Como le digo, eran sus intermediarios ahí. Hacían por Pablo en oración, pedían a Dios por Pablo. Así que las necesidades de Pablo quedaron satisfechas solamente por el Espíritu Santo de Dios. Pero esa provisión hacia Pablo fue traída por la oración de los filipenses. ¿Quiere bendición para su pastor? ¿Quiere bendición para su iglesia? Ore. Ore. Sin oración no hay nada. Usted no empiece nada sin orar. Mayormente en medio de esta situación, tenemos que seguir orando y con denuedo, mis hermanos. Fuerte. Así que a pesar de que Pablo estaba en prisión y estaba esperando el juicio, como le digo, delante del César, de Nerón, Pablo tenía la confianza de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Muchas personas dicen, siento que la bendición de Dios se fue de mí. No estoy en el centro de la voluntad de Dios, de la bendición de Dios. Pero déjeme le digo algo rápido. La voluntad de Dios siempre está ahí. Es algo que se queda ahí. Haga de cuenta como un rayo de luz que da a la tierra, así, fija, que no se mueve ni un ápice, ni un milímetro se mueve. Ahí está la bendición. Ese es el centro de la bendición de Dios. Y si usted se queda ahí, y ya sabe qué conlleva quedarse en ese centro de la bendición, usted será bendecido todo el tiempo. Y va a pasar sufrimiento, dolor, enfermedad, pero usted va a estar con Dios. Pero sabe que la bendición de Dios no se mueve, es fija. Nosotros somos los que nos movemos
¿Para este lado o para este otro lado? Nosotros nos movemos del centro de la bendición. Dios no quita la bendición. Nosotros nos movemos del centro de la bendición de Dios. Pablo sabía que Dios no lo estaba castigando a pesar de la adversidad que estaba sufriendo en la cárcel. Muchas veces decimos, ay, Dios me está castigando. No. Quizás es una oportunidad que Dios le está dando a usted y no es verdad que lo esté castigando. Es una oportunidad para que crezca espiritualmente, para que su fe se fortalezca, no para que usted se desquebraje o no tome la oportunidad que Dios le está dando. Antes de pensar o hacer cosas, siempre tenemos que analizar, reflexionar y pensar y sentir que Dios nunca nos quiere hacer daño. Nunca. Aunque Pablo confiaba totalmente en Dios, el apóstol Pablo advirtió a los filipenses que quizás él no sería liberado de su presente prisión, de donde estaba preso, y que posiblemente esto resultaría quizás en su martirio y su muerte. ¿Qué digo con esto? Él estaba abandonado a la voluntad de Dios. Él se puso en las manos de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ponernos en la mano de Dios dentro de las tribulaciones. Pablo no vivió su vida para conservarla, hermanos, o para promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo. Nosotros también debemos de glorificar a Jesucristo. Si un día Jesús hubiera decidido que a través del sacrificio de Pablo tendría más gloria, Pablo estaría gozoso de tener la oportunidad de entregar su vida por él. Nosotros debemos de estar gozosos. Estemos donde estemos y si eso nos cuesta la vida, seguir adelante. Hacerlo por la gloria de Dios, por Cristo Jesús. Muchos de nosotros, mis hermanos, no estamos yendo a nuestras iglesias porque decimos, oh, es que me voy a contagiar. Ahí los hermanos y siempre le quieren hablar a uno. No se preocupe. Yo pienso que en otras iglesias y como en la nuestra de Downey, estamos llevando todas las cosas en orden. Hay maneras de cómo hacer las cosas, de tal manera que dentro de lo posible no nos contagiemos unos con otros. Separación de sillas, gel, mascarillas, todo. Usted tiene temor de eso, quizás no venga a la iglesia por eso. Voy de acuerdo si usted es una persona mayor, una persona pues muy enferma, pero hay personas sanas que no vienen a la iglesia, no vienen al templo, no vienen aquí. ¿Qué pasa con eso? ¿Tiene temor a contagiarse? No estoy diciendo que usted lo haga de una manera, que haga algo fuera de lo que es su deseo hacer. Pero déjeme le digo, deja de trabajar, ya dejó de trabajar por no contagiarse, ya dejó de comer por no contagiarse, ya dejó de llevar su carro al lavamático para no contagiarse, ya dejó de ir al puesto de tacos para no contagiarse. Entonces, ¿por qué tenemos miedo de contagiarnos para venir al servicio o cualquier evento pequeño que se haga? Pero más que nada es el puro servicio, con todas las medidas adecuadas de seguridad. ¿Y no piensa que se puede contagiar en otro lado, solamente aquí en la iglesia? ¿O es acaso que se siente cómodo mejor verlo por Facebook? Déjeme le digo algo. Yo le tomo en cuenta a usted que si usted tiene la manera de venir aquí y no lo hace, y usted lo hace por comodidad, quedarse en su casa, Dios sabe su corazón y su mente. A Dios no lo puede engañar. Cuando hay algo, ofertas o algo en una tienda, usted no lo ve nada más en una tableta o en su teléfono. Usted quiere ir, estar ahí, presente, ver qué hay, qué puedo tener. Y son cosas materiales, mis hermanos.
Las cosas de Dios no tienen valor, es algo sublime, es algo enorme. Y no queremos venir. Dios, a veces usted busca comodidad. Allá en su casa viendo todo por Facebook. Si usted no quiere venir aquí nada más, por eso. O cuando usted verdaderamente no puede venir. En esta noche lo exhorto, lo invito. Venga. Venga, no se quede en su casa. A Dios le agrada que sus hijos se reúnan. En esta actualidad con todas las medidas que se deben de hacer, que se deben llevar a cabo y respetar. Así, Pablo, hermanos, entregó su vida, se sacrificó para gloria de Dios, ¿verdad? Pero para muchos de nosotros sería más fácil dictarle a Dios cómo Él puede y no puede glorificarse con nuestras vidas. Nos gustaría decirle, aquí sí, Señor, allá no. Glorifícate con esto, pero eso no. Mejor bríncate allá, ¿no? Pablo no escogió. Mándame a donde sea y yo voy a hacer el trabajo que me has encomendado. Pablo no tenía temor, hermanos, a la muerte, con tal de seguir con su ministerio. ¿Qué dijo Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para usted también, vivir es en Cristo y morir es ganancia. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para un cristiano. Nosotros sabemos que la muerte para nosotros no es una derrota. Para Pablo era solamente una manera de graduarse para la gloria de Dios, pero también una ganancia para el cristiano. La muerte de Pablo sería una garantía en dos sentidos, déjenme le digo. Primero, su muerte por causa del evangelio glorificaría a Jesús. Y eso era una ganancia, ¿cierto? Segundo, estar en la inmediata presencia del Señor también era una enorme ganancia para Pablo. Así que esto nos enseña que Pablo no temía la muerte. Temía la muerte como ser humano hasta cierto punto. A pesar de que la mayoría de los seres humanos tengan temor a morir, hermanos, la mayoría cristianos y personas que no conocen de Cristo tienen temor a morir. Yo tengo temor a morir, por supuesto. Pero no debería de ser para nosotros los cristianos ese miedo que siente otra persona que no sabe a dónde va. Usted sí sabe a dónde va. Si es un verdadero cristiano, usted sabe a dónde va. No tenga tanto miedo a la muerte. Pablo dijo también, si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿sí? Usted lo conoce, ha leído ese versículo. Pablo estaba confiando en que Dios tenía la intención de que él llevara fruto. Por eso lo cuidaba, lo protegía. No había duda en la mente de Pablo que este era el gran plan de Dios para él. Era la oportunidad para Pablo. Si Pablo vivía, sería una vida fructífera. En contraste, triste, hermanos, muchos de nosotros aún no hemos llegado al punto donde tengamos la certeza que llevaremos fruto para el reino de Dios con nuestras vidas. También dice, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, ¿verdad? Así dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar en Cristo. Es fuerte decirlo, mis hermanos, pero uno puede percibir, ¿verdad?, en estos versículos que Pablo de alguna manera quería morir. De hecho, él dijo que estaba deseoso de partir y el deseo era fuerte. Él suspiraba, él anhelaba ya estar con Dios. Muchos hombres, hermanos, también han deseado morir. Incluso muchos de nosotros hemos deseado morir. A veces nos hemos dejado dominar por las tinieblas y la oscuridad que conducen al suicidio o al desquebrajamiento de nuestra fe. Algunos han estado tan cansados de este mundo y de la crueldad de otras personas que han pensado que la muerte es mejor que seguir viviendo. Lo vemos cada día.
Algunos también han querido morir en medio de la crisis, de cualquier crisis. Hermanos, ir al cielo para Pablo significaba que al fin terminaría con el pecado y la tentación. Por eso él decía que quería partir con Dios. Pero él acataría la voluntad de Dios. Si él decía, tienes que quedarte aquí, tienes que seguir trabajando y fructificar, también lo aceptaba. El ir al cielo significaba para Pablo que vería a otros hermanos, otras hermanas, los cuales habían ido al cielo antes que él. Y más que todo, el ir al cielo significaba que estaría, ¿verdad?, con Cristo de una manera cercana y mejor que antes. Pero Pablo entendió que otros aún necesitaban de él, que su obra no terminaba, aún no había terminado. Así que al aceptar la posibilidad de su martirio, él le dijo a los filipenses que se quedaría si era la voluntad de Dios y que aún permanecería con todos ellos. Así es, mis hermanos. La valentía, hermanos, es esencial en la obra de Dios. El cristiano tiene que ser valiente, apoyado en la fe. La valentía es muy importante para compartir el evangelio en un mundo incrédulo y adverso. Es necesario que tengamos confianza firme en la voluntad de Dios, tener fe y una conducta caracterizada por la santidad práctica. ¿Qué es la santidad práctica? Que no solamente nos acostumbremos a la exposición de la palabra de Dios, a oírla, sino ponerla en acción, en práctica, porque estas son las señales de una vida apasionada por Cristo, mis hermanos. Eso denota la pasión que usted tiene por Cristo Jesús. Esa es una santidad práctica. La pasión por Jesucristo no viene de nosotros mismos, hermanos. Nosotros sabemos de dónde viene. Viene el derramamiento de la gracia de Dios que llena todo nuestro ser. Bien, mis hermanos, le doy gracias a Dios por permitir dar esta clase esta noche. Si usted no entendió la definición de lo que significa pasión, en esta noche usted vio un magdaleno diferente, vio un magdaleno con pasión. Di la clase con pasión. Así es que si no comprendió muy bien el significado, así como di la clase es dar una clase con pasión. A veces el deseo no es suficiente, el quiero hacer. Las cosas se tienen que hacer con pasión. Cuando es menester hacerlo con pasión. Espero que reflexione acerca de toda la vida de esta parte de la vida de Pablo y también confronte su vida con la vida de Pablo y saque su conclusión. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Fortalece su fe. Ayúdales a seguir adelante dentro de las situaciones difíciles. Que nosotros sabemos que en este mundo habrá aflicción, va a haber dolor físico, emocional, enfermedades, situaciones que nos harán pedazos. Pero lo que no debemos olvidar es de que tenemos un Dios todopoderoso. Y que en la situación en que estemos y estemos donde estemos, siempre tú estás con nosotros. Si te perdemos de vista, Señor, es porque es parte de nuestra humanidad. Pero que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos haga saber y sentir que no estamos solos. Que como Pablo estaba en la cárcel, tú seguías obrando. Asimismo, nosotros estamos en una cárcel en este mundo, pero tú sigues obrando
alrededor de nosotros. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles con nuestro estudio bíblico. Vamos a tener, espero en Dios y con la ayuda de Él, una excelente clase. Dios los bendiga. Buenas noches.